¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Estados Unidos rumbo a las elecciones presidenciales con otro notable invitado, David Adler, presidente de la Internacional Progresista, directamente desde Nueva York. David Adler, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. David, tu lectura de la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre. ¿Cómo la estás leyendo? Yo, en mis grandes viajes por toda la región de América Latina, he escuchado mucho fatalismo o una certeza de que ya resuelto, que la campaña ha ganado el Donald Trump. Yo lo veo un poco más difícil, en particular después del caso de la convicción. Yo veo más bien como 50-50. Al final tenemos que acordarnos de la tradición histórica de los Estados Unidos de la reelección. Es la norma en los Estados Unidos y además es la norma cuando hay una economía más o menos estable, más o menos buena, donde podemos ver un mercado laboral que está floreciendo. No es decir que no hay mayores costos de salud, de vivienda, de comida, un problema de inflación, pero al final no ha empezado de verdad la campaña presidencial. No hemos visto la gran cantidad de dinero que tiene el Partido Demócrata, por ejemplo, para invertir, que cada oreja de cada ciudadano, de cada votante, escuche un mensaje que viene directamente del presidente Biden y el Partido Demócrata, que puede influir y transformar las encuestas que estamos observando hoy en día como 50-50. ¿Te parece que el debate presidencial que está previsto para fines de este mes podría tener algún impacto en los votantes? Ese es otro factor muy clave para nuestra evaluación de las posibilidades y la potencia de cada candidato. Tener dos candidatos así, uno muy viejo, con poca capacidad de concentrarse y hablar directamente a la cámara, y otro que es muy frívolo y que es muy difícil entender cuál va a ser su próximo paso, con dos candidaturas así, con mucha capacidad de improvisación y de error en vivo. Yo pienso que sí, debemos entender el debate como un punto de inflexión muy importante para toda la campaña que viene después. Para quien nos está viendo fuera de Estados Unidos y fuera de donde tú estás en Nueva York, se pregunta mucha gente que nos está viendo por qué están obligados los estadounidenses, en algún sentido figurado, obligados a tener que elegir entre estos dos candidatos y no más. Y tú y yo sabemos que hay por lo menos tres candidatos independientes. Estoy hablando de Cornel West, estoy hablando de Jill Stein, estoy hablando de Robert Kennedy Jr. ¿Cuán difícil en realidad le resulta, de acuerdo a todo el aparato burocrático dentro de Estados Unidos, que es inscribirse en los 50 estados y tener el dinero como para que los medios hegemónicos puedan empezar a escuchar tu mensaje? El sistema electoral que tenemos y su bipartidismo tiene dos fundamentos, en la institucionalidad formal y la institucionalidad informal. A lo formal tenemos un sistema que garantiza un resultado que como first past the post, la primera de las minorías es ganador, ¿no? Eso significa que en cada caso el voto estratégico o el voto táctico casi siempre llega a uno de los grandes partidos, porque un voto de protesta en muy pocos casos manifiesta como un resultado bueno un congresista o senador o un presidente que llega a la Casa Blanca. ¿Sabes? Entonces, tenemos un sistema electoral que no respete a la representación plural, que garantiza como en su institucionalidad formal ese bipartidismo. Pero también tenemos, de manera un poco más sucia, una institucionalidad informal que protege ese bipartidismo. Es decir, que tenemos dos máquinas muy grandes, muy protegido por ejemplo, los canales de comunicación.
Tenemos un bipartidismo en los grandes medios en Estados Unidos. Por un lado, demócrata, CNN, MSNBC, etcétera. Y tenemos al otro lado el Fox News, por ejemplo, el Breitbart, los otros canales de comunicación que protegen, que difunden y que son los voceros básicamente del mensaje bipartidario. Además, tenemos los grandes donantes, tenemos una infraestructura de donaciones. Estados Unidos es muy difícil evaluar o medir la cantidad de dinero que tenemos en Estados Unidos, donde por el Corte Suprema tenemos un dictamen que dice que dinero es palabra y no se puede regular la palabra por el First Amendment que dice que hay libertad de expresión, es decir, que hay libertad de donación. Eso significa que cada parte de este bipartidismo ha construido una gran infraestructura de relaciones y de expectativas y de distribución de puestos, incluso en nuestra cancillería, en el exterior, por ejemplo, el embajador de Roma o de Londres, tradicionalmente designado para el mayor donante o persona que dona más a ese partido. Eso significa que por la parte más formal e informal llegamos a un cierto bipartidismo que protege a ambos lados. Incluso cuando hay un candidato que viene del exterior, que tiene mucha promesa, potencia, que llega muy bien al corazón, al cerebro de votante, hay otras maneras, ¿no? De prevenir su participación en un debate presidencial, de excluirlo de sus canales de comunicación. Entonces, yo pienso que es todo diseñado básicamente para garantizar que solo al final hay dos partidos que compiten entre ellos para distribuir el tesoro de la vida pública en nuestro gobierno a sus representantes. Como tú sabes, el intelectual Noam Chomsky ha dicho que en Estados Unidos no hay bipartidismo. Eso que tú estás diciendo, según Noam Chomsky, no es real, no es así. Él dice que no hay dos partidos políticos en Estados Unidos, hay un solo partido político y se llama el Business Party, es decir, el partido de las grandes empresas de negocios. Y ahí te repito entonces la pregunta, porque si está en lo cierto Noam Chomsky, ¿por qué no desafiar, por qué no romper el hecho de que, como tú dices, esas dos maquinarias que lo controlan todo y que en realidad detrás de esas maquinarias están las grandes corporaciones que son las que financian estos partidos políticos? ¿Por qué no el pueblo estadounidense no puede desarrollar alternativas reales si fuera realmente una democracia? Y tenemos, y vuelvo y te repito, por ejemplo, en el caso de Jill Stein, ella explica que ha tenido y está teniendo en estos momentos, porque está escribiendo su partido, enormes dificultades burocráticas que no la dejan inscribir su partido en distintos estados, por ejemplo, en Nueva York. Entonces el tema es, vamos a ir un paso más atrás y no, a efectos de esta conversación, dar por hecho de que esto es bipartidismo y punto. No, la esencia es por qué no hay alternativas a estas dos maquinarias si hay más de 330 millones de estadounidenses que podrían montar alternativas como en un momento lo hizo Ross Perot, que tuvo el 20% de los votos. Me gustaría que me contestaras esa parte del tema. Sí, totalmente. Y tenemos todo el evidence, tenemos todos los hallazgos de investigaciones académicas públicas sobre la gran distancia entre la opinión pública de nuestra ciudadanía y la política de nuestro país. Así que sabemos muy bien que la política de Estados Unidos, lo que viene de Washington, refleja la opinión, refleja los intereses de un sector que es el como 1% de la población. Y en eso tenemos, ¿no?, el bipartidismo. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Chomsky, uno de los cofundadores de nuestra internacional, que básicamente tenemos un aspecto de esa democracia que es totalmente una farsa, ¿no? Que no estamos votando en varias cosas. Uno de ellos son los intereses cooperativos, totalmente, ¿no? Que tenemos
Por ejemplo, aquí en Nueva York, el Wall Street, en términos de regulación financiera, el comportamiento de esos bancos vicios o de buitre en todo el mundo, eso es una agenda de consenso entre los grandes partidos. El otro ejemplo es el aparato de seguridad. Ahí no es una cuestión necesariamente de que hay detrás unas grandes corporaciones, sino que tenemos un Estado muy profundo, tenemos el FBA, la CIA, NSA, NSC, tenemos grandes agencias, una infraestructura de seguridad que es permanente, que no importa quién está en la Casa Blanca, no importa quién está en el Senado o en el Congreso. Tenemos un aparato de seguridad con sus intereses en una cierta dominación del mundo y que tiene esas propias, una propia idea de qué significa el poder estadounidense y cómo quieren ejercer ese poder. Al final, pienso que sí hay unas diferencias importantes partidarias y debemos estar muy atentos de esos, qué significa una administración Trump y qué significa una administración Biden. Si estamos hablando desde la perspectiva de América Latina, yo pienso que sí hay unas diferencias, no solo superficiales, pueden ser en algunos momentos determinantes para, por ejemplo, resultados democráticos en nuestros países, donde podemos ver un negacionismo puro y duro de la parte de Trump que no comparte necesariamente la administración de Biden. Y hay que pensar si el resultado en Brasil, por ejemplo, hubiera sido diferente en el caso de su coincidencia con una administración de Trump. En cualquier caso, podemos distinguir entre la parte un poco más de momento improvisatorio que refleja más las características de ese bipartidismo y también el núcleo duro de la política gringa, que básicamente es totalmente capturado por esos intereses o de seguridad y ese estado profundo o de los intereses entre Silicon Valley, Wall Street o el campesino, que influye mucho la construcción de la política de Washington. David, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con David Adler directamente desde Nueva York. David es el director de la Internacional Progresista. Estamos hablando del proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con David Adler directamente desde Nueva York. David, director de la Internacional Progresista, hablando sobre el proceso electoral rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo mes de noviembre. David, hemos visto que en el último mes hemos visto que en el caso de el candidato o precandidato Donald Trump, porque oficialmente todavía el partido no lo ha confirmado en el proceso normal de las democracias, ha sido hallado culpable en 34 cargos. En horas recientes, en días recientes, ahora el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, también ha sido culpable. Y sale un congresista republicano a especular que esta convicción, este hallado culpable de Hunter Biden podría favorecer, es totalmente especulativo, la candidatura de Michelle Obama para reemplazar a Joe Biden dentro del partido demócrata. ¿Tú crees que es posible que de aquí a noviembre Joe Biden no sea el candidato? Tengo que enfatizar aquí que ese es un tiempo sin precedente. Así que debemos todos empezar desde o iniciar ese debate, ese diálogo con esa idea de que ya estamos entrando en una época de la política estadounidense que no tiene precedente y estamos todos especulando
un poco, porque las normas que teníamos, o al menos las normas que pensábamos que teníamos, están ya en cenizas ahora. Mucha gente ha pensado que jamás Trump podría recuperar del cargo, no de la convicción del cargo, y ya, fácil para él. Ahora tenemos las convicciones eh, y podemos ver una cierta, no solo como flexibilidad, pero resiliencia de la reputación y la capacidad de ese mismo candidato de comunicar y resucitar su candidatura. Eso es impresionante. Entonces, no sabemos muy bien cuál sería y cuál será el impacto de los dos casos, de Hunter Biden y de Donald Trump, porque jamás en la historia de Estados Unidos hemos visto algo así. Así que eso, una cosa importante, admitir una cierta ausencia de experiencia y sabiduría y certeza de qué va a pasar. Por otro lado, en la pregunta más específica que me pasaste, que si Joe Biden y su candidatura va a sobrevivir hasta las elecciones generales, yo pienso que sería muy, muy, muy difícil desalojar a Joe Biden por dos razones, una más lógica y la otra más corrupta. La lógica es, mira, si aceptamos que Donald Trump es, como dicen los canales de comunicación y los élites del Partido Demócrata, el mayor riesgo a la democracia en Estados Unidos. Si aceptamos esa idea, solo hay una persona y un ticket que ha vencido contra Donald Trump y son Joe Biden y Kamala Harris. Así que muy difícil cambiar esa configuración porque la norma en Estados Unidos es la reelección y al final solo tenemos una receta. Solo el Partido Demócrata ha tenido una receta que funcionó contra la figura y caricatura de Donald Trump. La parte menos lógica y más corrupta es porque al final en su alrededor de Joe Biden hay mucha gente con mucho interés de seguir exactamente como está. Son su número 3 a su número 203 personas que manejan ese proyecto de bidenismo desde dentro cada ministerio, cada departamento y la Casa Blanca propia. Y para ellos sería muy, muy difícil pensar que, bueno, la vida va a mejorar si cambiamos ese ticket. Así que por muchas razones y un alineamiento de intereses lo veo muy difícil que cambiarán el Partido Demócrata su candidatura. Por el otro lado, ¿qué nos puedes leer tú de lo que has podido percibir que podría ser la política exterior? Empecemos por América Latina, de Trump y de Biden, si asumimos que sean ellos los dos que lleguen a la elección de noviembre, ¿cuál sería lo distinto o lo igual que harían con América Latina que ha hecho Trump en su primer mandato y que está haciendo Biden en este primer mandato? Hemos hablado en este segmento sobre las continuidades y un cierto unipartidismo en Estados Unidos, porque todo es el partido de business, ¿no? Como ha dicho el profesor Chomsky. Pero si hay una diferencia muy clave, yo diría, es la política del famoso patio trasero. Es como ven América Latina cada uno. Eso no es decir que Joe Biden ha sido un amigo de América Latina. En el caso de Cuba, por ejemplo, ha mantenido cada sanción, ha mantenido cada designación de Trump, incluso los más terroríficos, los más crueles y ilegales, incluso de Venezuela, donde no ha cambiado después de tanta retórica de buscar una cierta calentamiento, ¿no?, de la relación, no lo hemos visto. Pero no hablan del mismo vocabulario de la doctrina Monroe. Cuando habla Trump, y no es solo Trump, es la gente en su alrededor, son los cretinos que viajan con él, que quieren entrar con él. Es la posibilidad que hay mucho rumor aquí de que Marco Rubio sea jefe de Departamento de Estado. Eso sería muy grave, muy, muy grave, no solo en términos del negocianismo que representa Trump. Hemos visto su playbook, su táctica de negar un resultado electoral, pasar
por Keiko Fujimori en Perú, por Jair Bolsonaro en Brasil, por Xochitl Gálvez en México. Hemos visto un trumpismo difundiendo en toda la región, pero mucho más profundo en la preparación de golpes de Estado o jurídicos o militares, en unas tácticas de guerra económica contra países como Brasil, que quieren aliar más con China. En la mujer que representa los intereses militares, Laura Richardson, del Comando Sur. Yo pienso que una administración de Trump delegará a esas personas a básicamente inflamar una segunda guerra fría en América Latina que arriesga mucho y que pone en mucho que amenaza a las vidas y el trabajo de millones de personas en toda la región. Eso es mi gran preocupación de una administración Trump, mucho más allá de cosas migratorias, por ejemplo, en que hay mucha coincidencia entre los dos partidos. Es más bien cómo quieren alinear América Latina en diversas operaciones para prevenir la llegada de sus adversarios como China o como Rusia o cualquier otro que quiere intercambiar, que quiere hacer comercio internacional, que quiere facilitar el desarrollo de la región. En materia de los resultados electorales, ya Donald Trump ha dicho que cuando se le consultó si va a aceptar una derrota en caso de que pierda, su respuesta fue: no tengo ningún problema en aceptarlo siempre y cuando sean transparentes. Y allí está que él se permite el lujo de definir si son transparentes. Y ya sabemos que todavía sigue negando que perdió la elección presidente Biden. Y de allí ya circulan en las redes sociales, circulan en el mundo político. La gran pregunta es: si pierde Donald Trump, ¿podría ocurrir una guerra civil dentro de Estados Unidos? Yo tengo mucha preocupación por eso. Es otro momento en que hay que admitir que no tenemos precedente. Esa norma de aceptar el resultado o al máximo de pelear con ese resultado, pero de manera muy jurídica, clara, buscando canales institucionales. No sabemos muy bien. Lo que es obvio es que Donald Trump no aprendió nada de la experiencia de esa famosa insurrección, ¿no? El 6 de enero de 2021, en que llamó a sus apoyadores a entrar al Capitolio y hubo unos muertos y mucha gente en prisión por eso, lo que percibe él como una guerra jurídica por la parte del Partido Demócrata. Yo pienso que sí es algo muy peligroso. La cosa en Estados Unidos es que hay una cantidad de armas de que no se necesita ejércitos para inflamar o para ver un conflicto civil. Solo se necesita que gente con las armas guardadas en la casa salga a la calle y deciden utilizar de manera colectiva o individual esas armas en supuesta defensa de su resultado imaginado. Y eso pienso que es un riesgo que corre cualquier sociedad que invita a esa cantidad de armas a unas personas, o sean locas o sean determinadas políticamente. Entonces, no sabíamos nada de qué va a pasar. Yo pienso que es un hombre, Donald Trump, tan arrogante, tan insegura, de que es probable que no va a admitir, no va a defender un resultado justo que no favorece a su victoria. Y eso implica un nivel de riesgo de violencia, no necesariamente guerra civil, porque tenemos al mínimo en Estados Unidos una institucionalidad todavía que previene ese tipo de cosas. No es decir que los sindicatos de policía no son muy corruptos, es decir que no pienso que tenemos ya la circunstancia apropiada para eso, pero no es necesario tener una guerra civil para ver cientos o muchas personas muertas en las calles o en el mismo capital, en el caso de que hay un resultado en conflicto con lo que esperaba. David, por último, entonces, si repasamos lo que hemos venido conversando en estos minutos, acá estamos hablando de un proceso electoral en donde sí o sí, en realidad,
El ciudadano, es decir, el votante estadounidense, debe elegir sí o sí entre uno u otro de dos partidos políticos que, como tú dices, han implementado el bipartidismo y que prácticamente la puerta está cerrada para otros candidatos más o para un tercer candidato. Es decir, sí o sí, esto termina alternando alguno de los dos representantes de los partidos tradicionales. Sí o sí tenemos el caso de que la última elección del 2020, el perdedor dice que fue un fraude, no reconoce su derrota y encima promueve una insurrección que hay coincidencia entre muchos analistas que no fue otra cosa que un intento de golpe de Estado, porque ese día se iba a certificar, el 6 de enero se iba a certificar el resultado de la elección. Es decir, esos insurrectos, entre comillas, entraron al Congreso, querían matar a Pelosi, buscaban también a otros miembros de la política estadounidense para alterar el resultado de una elección. Para muchos eso fue un intento de golpe de Estado. Entonces, un país que tiene solamente dos candidatos para elegir, uno de ellos no reconoce la elección. Mi pregunta final entonces es, cuéntanos en tu opinión cuál es el estado de la democracia en Estados Unidos. Hay que reconocer que es una sociedad, es un sistema político, es una democracia muy poca sana, muy debilitada, muy absurda, que fuerza, que impone una decisión a su ciudadanía entre dos personas que, uno, comparten la mayoría de una agenda muy corrupta y capturada por los intereses detrás, que dos, mantiene un visto compartido de lo que está pasando en, por ejemplo, Gaza, que es una política de genocida contra el pueblo palestino, que tres, no quiere profundizar lazos de amistad y cooperación con sus vecinos, sino de explotación, extracción y violencia, y que no hay una tercera opción. Es decir, que mi expectativa es que un nivel de apatía va a dominar esas elecciones. Vamos a ver muchos de los jóvenes, por ejemplo, que se quedan en casa. Vamos a ver una fragmentación incluso de los mismos campos que hace pocos años, ante el gran riesgo de Trump, movilizaron en su mayoría a oponer una política neofascista o de exclusión de Trump. Yo pienso que todo eso representa un nivel de decrepitud y de pobreza de que representa la democracia en Estados Unidos. Y cada voz, cada fuerza que intenta movilizar, renovar, profundizar la democracia, incluso el mismo candidato Bernie Sanders, que intentó por el carril del Partido Demócrata renovar una idea de la política estadounidense y transformar su visión internacional, excluido, a la margen, destrozado por los factores más élites y más institucionales de sus propios partidos que quieren defender esa estructura bipartidista. Por todas esas razones, me hacen sentir muy deprimidos. Yo tengo que juzgar al final la democracia en Estados Unidos muy, muy débil, socialmente, culturalmente e institucionalmente. David Adler, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.